En pleno siglo XXI, en una época en la que cada movimiento parece quedar registrado, en la que los satélites vigilan el planeta día y noche, y los sistemas automáticos controlan el cielo con precisión milimétrica, un avión comercial con 239 personas a bordo desapareció sin dejar rastro. No explotó ante los radares, no emitió una llamada de emergencia, no dejó una grabación final que explicara lo ocurrido. Simplemente se desvaneció. Y lo más inquietante de todo no es que desapareciera, sino que continuó volando durante horas después de hacerlo. Bienvenido a Memorias Nocturnas, el rincón donde contamos historias reales que parecen imposibles, historias modernas que desafían la idea de que todo está bajo control. Misterios que no pertenecen a un pasado remoto, sino a un presente que todavía creíamos entender. La historia de hoy no es una leyenda antigua, ni un mito exagerado por el tiempo. Ocurrió hace apenas unos años y, aún así, sigue sin una explicación definitiva. Esta es la historia del vuelo MH370. La noche del 7 de marzo de 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines se preparaba para despegar del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur con destino a Pekín. Era un trayecto largo, pero absolutamente rutinario. El avión era un Boeing 777, uno de los modelos más seguros y fiables jamás construidos, con sistemas redundantes y una reputación que inspiraba confianza tanto a pasajeros como a tripulación. No era un avión viejo, no presentaba fallos conocidos y no existía ningún indicio previo de problemas técnicos. La tripulación estaba formada por profesionales experimentados. El comandante acumulaba miles de horas de vuelo y el copiloto, aunque más joven, había pasado por todos los entrenamientos necesarios. A bordo viajaban 239 personas de diferentes nacionalidades, familias, trabajadores, estudiantes, turistas, personas que pensaban en llegar, en dormir durante el vuelo, en cruzar medio mundo sin que nada extraordinario ocurriera. Nadie sube a un avión pensando que va a desaparecer. El despegue se realizó con total normalidad. El avión ascendió de forma estable y se integró en el tráfico aéreo nocturno como uno más entre miles. Desde el exterior, desde los radares civiles, desde los sistemas automáticos que vigilan el cielo, todo parecía perfectamente normal. Durante los primeros minutos, las comunicaciones entre la cabina y el control aéreo fueron claras, tranquilas y rutinarias. No había nerviosismo en la voz, no había confusión, no había ningún indicio de que algo estuviera a punto de romperse. Poco antes de abandonar el espacio aéreo de Malasia y pasar al control de Vietnam, desde la cabina se transmitió el último mensaje. Fue breve, educado y completamente profesional. Un simple buenas noches. No hubo tensión. No hubo palabras extrañas, no hubo ninguna señal de alarma. Ese mensaje, aparentemente insignificante, se convertiría con el tiempo en una de las frases más inquietantes de la historia de la aviación, porque después de esas palabras, el vuelo MH370 dejó de responder. Al principio, nadie entró en pánico. En aviación, los pequeños silencios ocurren. A veces hay cambios de frecuencia, a veces se produce un retraso en la respuesta, a veces un controlador espera unos segundos más de lo habitual antes de insistir. Todo eso entra dentro de la normalidad. Pero el MH370 no volvió a hablar. Minutos después, el transpondedor del avión dejó de emitir señal. Ese detalle es clave. El transpondedor es el sistema que permite a los radares civiles identificar y seguir a un avión en tiempo real, y no se apaga con facilidad.
no se desconecta por una simple turbulencia ni por un fallo menor. Su apagado requiere una acción concreta o una secuencia de eventos muy específica. En ese momento, para el tráfico aéreo civil, el avión dejó de existir. Oficialmente, el MH370 había desaparecido, pero en realidad seguía en el aire. Mientras los radares civiles perdían la señal, otros sistemas comenzaron a detectar algo que no encajaba. Radares militares registraron un avión que ya no seguía su ruta prevista. Un avión que había cambiado de dirección y se alejaba del corredor aéreo asignado. Ese dato no se hizo público de inmediato. Durante horas, incluso días, el mundo buscó en el lugar equivocado. Las primeras informaciones hablaban de un posible accidente en el mar de China Meridional. Se desplegaron barcos, se enviaron aviones de reconocimiento y se analizaron imágenes satelitales que mostraban manchas en el agua que, con el tiempo, se demostró que no tenían ninguna relación con el vuelo desaparecido. Mientras tanto, la verdadera trayectoria del avión permanecía fragmentada en informes internos, declaraciones incompletas y silencios administrativos. Cada país implicado parecía tener una parte de la información, pero nadie ofrecía el conjunto completo. Con el paso de los días, surgió una revelación que lo cambió todo. Aunque el avión no estaba comunicándose, seguía enviando señales automáticas a un satélite. No eran mensajes detallados ni llamadas de auxilio, sino simples pings que confirmaban una cosa inquietante. El avión seguía activo. Durante horas después de desaparecer de los radares civiles, el MH370 continuó volando. Ese hecho descartó de inmediato una explosión repentina, una caída inmediata al mar o un fallo catastrófico inicial. El avión no se había destruido al desaparecer. Había seguido avanzando en silencio, guiado por alguien o por algo. Ya fuera una persona consciente tomando decisiones en la cabina o un piloto automático siguiendo instrucciones previas mientras dentro ocurría algo que el mundo jamás conocería. Cuando finalmente se aceptó que el avión no había caído cerca de su ruta original, el foco de la búsqueda se trasladó al Océano Índico, una de las extensiones más grandes, profundas y hostiles del planeta. Un lugar donde incluso la tecnología moderna pierde eficacia y donde el mar puede tragarse estructuras gigantescas sin dejar apenas rastro. La búsqueda que siguió no tuvo precedentes, y aún así, cuanto más se buscaba, más claro quedaba algo aterrador. No había respuestas fáciles. La búsqueda que comenzó en el Océano Índico pronto se convirtió en una de las operaciones más largas, costosas y frustrantes de la historia moderna. Nunca antes tantos países habían coordinado tantos recursos para encontrar un solo avión comercial, y nunca antes el resultado había sido tan escaso. Satélites, barcos, submarinos no tripulados, aviones de reconocimiento y expertos en corrientes marinas peinaron durante años una zona inmensa, más grande que muchos países juntos, y aún así el MH370 parecía haberse desvanecido del mundo físico. Los cálculos basados en los pings satelitales permitieron trazar dos posibles corredores finales, uno hacia el norte, atravesando Asia Central, y otro hacia el sur, adentrándose profundamente en el Océano Índico. Durante semanas, ambas opciones permanecieron abiertas, pero poco a poco, el corredor norte fue descartado. No había radares, no había testigos, no había indicios sólidos. Todo apuntaba hacia el sur, hacia una región donde el océano alcanza profundidades extremas y donde los restos de un avión podrían quedar ocultos para siempre. Lo inquietante no era solo dónde había ido el avión, sino cómo.
Para llegar a ese punto remoto del Océano Índico, el MH370 tuvo que realizar varios cambios de rumbo deliberados. No se trató de una desviación accidental ni de un error de navegación. El avión giró, corrigió su trayectoria y se mantuvo en el aire durante horas siguiendo un rumbo que no correspondía a ninguna emergencia conocida. Esa secuencia implicaba conocimiento, intención y control. A partir de ahí, la historia dejó de ser solo una investigación técnica y pasó a convertirse en un rompecabezas humano. ¿Qué había ocurrido dentro de la cabina? ¿Quién tenía el control? ¿Por qué nadie pidió ayuda? ¿Por qué apagar los sistemas de comunicación uno por uno, en lugar de todo de golpe? Cada respuesta abría nuevas preguntas. Las autoridades ofrecieron explicaciones parciales, cautelosas, a menudo contradictorias. En algunas ruedas de prensa se hablaba de un posible incendio, en otras de una despresurización lenta, en otras de una intervención humana deliberada. Pero ninguna teoría encajaba del todo. Un incendio no explica el apagado selectivo de sistemas. Una despresurización no explica los cambios de rumbo complejos. Un fallo técnico no explica el silencio absoluto durante horas. Mientras tanto, las familias de las 239 personas a bordo vivían atrapadas en una espera interminable. No había cuerpos que enterrar, no había restos confirmados, no había una explicación definitiva a la que aferrarse. Solo comunicados ambiguos, mapas cambiantes y promesas de que la búsqueda continuaría. Para muchos, el tiempo se detuvo aquella noche de marzo. El mundo siguió avanzando, pero ellos quedaron suspendidos en una pregunta sin respuesta. Meses después, cuando el interés mediático comenzaba a disminuir, ocurrió algo inesperado. En una playa de la isla de Reunión, en el Océano Índico Occidental, apareció un fragmento de ala. No era un objeto cualquiera. Los expertos confirmaron que pertenecía a un Boeing 777 y más tarde que era compatible con el MH370. Por primera vez desde la desaparición, algo tangible emergía del misterio. A partir de ese momento, comenzaron a aparecer más restos en lugares improbables, fragmentos en Mozambique, Tanzania, Sudáfrica y otras zonas bañadas por el Índico. Pequeñas piezas de un rompecabezas gigantesco, arrastradas durante años por corrientes oceánicas que nadie podía controlar. Esos fragmentos confirmaban una verdad dolorosa. El avión había caído al mar. Pero no decían cómo, ni cuándo exactamente, ni por qué. Cada nuevo fragmento traía consigo una mezcla de alivio y desesperación. Alivio, porque demostraba que el avión no se había desintegrado en el aire sin dejar rastro. Desesperación, porque esos restos aparecían demasiado lejos unos de otros, demasiado tarde, demasiado incompletos como para reconstruir el final. El cuerpo principal del avión, la clave de todo, seguía desaparecido. Con el paso del tiempo, algunas informaciones salieron a la luz de forma fragmentaria. Se supo que ciertos datos de radar no se compartieron desde el primer momento, que algunos registros militares tardaron días en hacerse públicos, que hubo confusión, errores de comunicación y decisiones políticas que influyeron en la narrativa oficial. No necesariamente una conspiración global, pero sí una gestión opaca de una crisis sin precedentes. En ese vacío crecieron las teorías, algunas razonables, otras extremas. Se habló de un acto deliberado del piloto, apoyándose en simulaciones encontradas en su ordenador personal, aunque nunca se pudo demostrar una intención clara. Se habló de un secuestro silencioso, de una intervención externa, de un fallo tecnológico desconocido.
incluso de hipótesis que rozaban lo imposible. Cada teoría decía más sobre nuestra necesidad de respuestas que sobre la realidad del suceso. Lo que resulta verdaderamente inquietante es que, incluso descartando las teorías más extravagantes, ninguna explicación oficial logra cerrar el caso por completo. Siempre queda un detalle fuera de lugar, una decisión que no encaja, un silencio que pesa demasiado. El MH370 no es solo un avión perdido. Es un recordatorio brutal de que, pese a toda nuestra tecnología, seguimos siendo vulnerables ante lo inesperado. A día de hoy, el lugar exacto donde descansa el avión sigue siendo desconocido. La búsqueda oficial fue suspendida y reanudada varias veces, siempre con la esperanza de que la siguiente tecnología, el siguiente cálculo o el siguiente hallazgo lo cambiara todo. Pero el Océano Índico sigue guardando su secreto, y tal vez lo haga para siempre. El vuelo MH370 se ha convertido en algo más que un accidente aéreo. Es un símbolo de la impotencia humana frente a lo desconocido, un episodio moderno que rompe la ilusión de control absoluto. Un misterio real, reciente, documentado, que ocurrió en un mundo que creía tener respuestas para todo. Y quizá lo más perturbador no sea que el avión desapareciera, sino que durante horas siguió volando en silencio, llevando consigo 239 historias personales hacia un destino que nadie pudo ver. Aquí, en Memorias Nocturnas, contamos estas historias no para ofrecer certezas, sino para recordar que aún existen sombras en pleno siglo XXI. Lugares donde la tecnología no llega, preguntas que permanecen abiertas y silencios que, cuanto más tiempo pasa, más fuertes se vuelven. Porque algunas historias no terminan con una explicación, terminan con una ausencia. Y el vuelo MH370 es, tal vez, una de las ausencias más inquietantes de nuestro tiempo. Si este tipo de relatos te acompañan en la noche, si te hacen dudar de lo que creías seguro, entonces este es tu lugar. Nos vemos en la próxima historia. Aquí donde la memoria no duerme, y el misterio tampoco.